Bueno, vamos a hablar un poco de la evolución de los navegadores web y el funcionamiento de los mismos. Primero, antes que nada, reconocer de qué se trata un navegador. En este caso tenemos a un navegador que es el Chrome y que tiene en este momento dos pestañas, y en esta nueva pestaña tenemos dentro del navegador lo que sería el sector para ingresar la URI, es decir, la Uniform Resource Identificator, que es el identificador de recursos uniforme. Acá es donde iría la dirección a la que queremos acceder. Si nosotros escribimos algo acá, estamos escribiendo algo para el buscador, en este caso el buscador de Google. Así que ya hay aplicaciones que están corriendo dentro de los navegadores. A esa conclusión vamos a llegar más adelante cuando hablemos de la evolución de los mismos. Para empezar entonces vamos a ir a esta segunda diapositiva en donde se aclara que los navegadores hoy en día cuentan con dos motores. El primero, que se encarga de trabajar con HTML y CSS para renderizar la parte visual. Este Browser Engine sirve para renderizar la parte visual. Por renderizar entendemos el proceso de mostrar la página web. Y este segundo motor es el que se utiliza para interpretar, como lo dice su nombre, la programación realizada con JavaScript. Así que hay dos motores corriendo dentro del navegador. En 1990, el primer navegador se conoció como The World Wide Web, que luego fue renombrado como Nexus. Este primer navegador, desarrollado por Tim Berners-Lee, el padre de la web, en la SAR, ¿no? En el Instituto de Investigación Nuclear. Era bastante sofisticado y gráfico, pero solo funcionaba en estaciones con computadoras de tipo Next. Bien, más adelante se desarrolló el Mosaic. Este Mosaic se distribuía por listas de correo, pero era para un público fundamentalmente tecnológico. Es decir, no era para cualquiera, no cualquiera podía acceder a los contenidos dentro del Mosaic. También fue el primer navegador gráfico. Vamos a pasar a 1994 con la aparición del Netscape Navigator, creado por Mark Anderson, el mismo autor de Mosaic, y este sí ya era para el público general y era más amigable. En 1994 nació la W3C, de la misma que hablamos en la evolución de la web, es decir, el consorcio de la World Wide Web, de la WWW, y bueno, genera recomendaciones y estándares que aseguran el crecimiento de la World Wide Web a largo plazo, es decir, a través de la W3C se establecen estándares que se deberían cumplir, y estándares y documentos que tienen que ver con las especificaciones que tiene que cumplir HTML, CSS y JavaScript. También la W3C admite que empresas tales como Google, Facebook, opinen e indiquen qué habría que mejorar. Así que la W3C actual existe para establecer estándares. En 1995 nace Internet Explorer. Bueno, intentó comprar Netscape, no pudo. Entonces empieza la guerra de los navegadores. Resulta que Internet Explorer no respetaba los estándares. En realidad no había estándares, pero si uno quería contemplar funcionalidades en las páginas web, para que funcionen en el Internet Explorer había que hacer maravillas,
había que componer algunas o indicar algunas características para hacer las páginas compatibles con Internet Explorer. Era muy difícil compatibilizarlas con Internet Explorer. Pero ¿qué pasa? Empieza a aparecer Internet Explorer directamente con Windows. Entonces captura el 90% del mercado, porque ya Windows trae Internet Explorer. Por ese motivo, en 1998 se inicia un juicio por monopolio, porque a través de tener el Internet Explorer en Windows, la gente era muy difícil que se pusiera a descargar otro navegador. Entonces eso se consideró monopolio y se inició un juicio. Juicio que a la postre no tuvo mayores efectos, porque cambió la presidencia de Estados Unidos, aparecieron jueces más convenientes para Microsoft, y eso hizo que lo que se pretendía hacer, que era dividir a Microsoft en dos compañías, al final no se logró hacer y todo volvió a manos de Bill Gates sin ningún inconveniente. Igual por todo este problema y ante tanto inconveniente, Bill Gates decide dejar de ser el CEO de Microsoft, no obstante no ser el director, era el dueño, ¿no? Así que pasamos a 1996 con la creación de Opera. Opera muy interesante porque suele proveer innovaciones. Las innovaciones pueden ser la aparición de las pestañas, como las que estamos viendo acá. También la creación de un VPN, una red privada virtual. Bloqueadores de anuncios interesantes. Hoy en día los bloqueadores de anuncios, si no colocamos en un navegador un bloqueador de anuncios, acá tengo yo el ABP. Si no tenemos un bloqueador de anuncios, empiezan a aparecer anuncios por todos lados en las páginas que visitamos. Y bueno, y por último, también integró las redes sociales. Así que pasamos al siguiente, a 2002. En 2002 nace Firefox, desarrollado por la Fundación Mozilla. Y acuérdense que Netscape había dejado de funcionar por el 90% del mercado de Internet Explorer, así que se fundió, murió, y ese código había sido capturado por Mozilla, que es el que desarrolla este navegador. Firefox respeta los estándares y empezaron a aparecer las extensiones. Hoy en día entendemos a las extensiones como aplicaciones prácticamente que están funcionando dentro o que pueden funcionar dentro del navegador si uno las instala. Y se comprometía Firefox a la libertad, a la seguridad y a la protección de los datos. Muy bien, Firefox terminó teniendo un porcentaje, en esa época más, en el 2002, un porcentaje de público bastante importante. Pero bueno, después aparece Chrome y echa por la borda a Firefox también. Así que, pero todavía no, en el 2002 cuando nace Firefox es una fortísima competencia para Internet Explorer. En el 2003 nace Safari y en los 90 las Macs llevaban Netscape y CyberDog como navegadores. En el 97 Steve Jobs regresa a Apple y le pide dinero a Bill Gates. Acuérdense que Bill Gates le presta ese dinero con acuerdos con Mac, porque, por ejemplo, que el Internet Explorer funcionara dentro de las Macs hasta el 2003. Entonces, de esa manera, se aseguraba Bill Gates de tener una prioridad en navegadores de
de mucha importancia, ¿no? En las Macs, por ejemplo, entonces iba a funcionar el Internet Explorer por esos años. Esos años que le permitieron a Steve Jobs desarrollar, mejorar el navegador y hacerlo mucho más competitivo para que a partir del 2003 no hiciera falta tener el Internet Explorer en sus equipos. Bien, pasamos al 2008 con la creación o aparición del Google Chrome. Estamos hablando de aplicaciones ya, de app, no solamente HTML, CSS y un poco de JavaScript. Aplicaciones corriendo dentro del navegador, casi como si fuera un sistema operativo. De hecho, salen las computadoras Chromebook que tienen como sistema operativo a Chrome. Y a partir, vamos a seguir acá, cada pestaña desarrolla un proceso separado. Quiere decir que si en cada pestaña tenemos un proceso separado, si un proceso se cuelga, no cuelga las demás pestañas. Entonces, son independientes y eso hace que no se cuelgue todo el navegador. Está basado en Chromium. Chromium, a diferencia de Chrome, es open source y de Google también. El ser open source, la empresa se beneficia de los aportes de la comunidad. Quiere decir que al ser open source, cualquier persona o equipo de desarrollo puede desarrollar su propio navegador basado en Chromium. Pero ese propio navegador, cuando uno lo desarrolla con ciertas características más avanzadas que el que tiene Chromium. Por lo tanto, Chromium después se nutre con esos avances de los otros navegadores. Así que a la larga, Chromium y Chrome pasan a contener las variaciones o las variantes que van agregando los nuevos navegadores. Vamos a pasar a la siguiente. En el 2009 se crea Tor, como dice acá, defendiéndose del seguimiento y de la vigilancia. Defiéndase usted mismo contra el seguimiento y la vigilancia. Es decir, aparece la navegación anónima porque se empieza a entender que los navegadores pueden ir guardando información de la navegación de cada usuario con diferentes motivos que pueden ser de comercio, pueden ser estadísticos, pueden ser de muchas consecuencias, ¿no? En el 2015 nace Vivaldi, basado en Opera. En realidad es del ex CEO de Opera, por eso hasta el logo es similar, y es muy similar a Opera. Y en el 2016 nace Brave, del ex CEO de Mozilla, que era Brendan Edge. Trata de corregir los errores de la web. Porque en realidad la web no termina siendo lo que se esperaba de ella, en el sentido de la experiencia de usuario, la UE, la experiencia de usuario, la User Experience, o UX en inglés, ¿no? La UX en inglés, la experiencia de usuario no era buena. Entonces los navegadores, en este caso Brave, comienzan a tratar de corregir ese tema y a mejorar las soluciones en el funcionamiento. También está basado en Chromium, obviamente que era open source. Y aparece el Edge Chromium con una segunda versión. En realidad el Edge había nacido en el 2015, consecuencia del Internet Explorer, que ya había caducado, y el Internet Explorer en la época del 2015
en realidad era el mismo, perdón, el Edge en el 2015 tenía el núcleo del Internet Explorer y lo único que había cambiado el logo que era distinto a este. Con lo cual seguía siendo el Edge, la verdad, malo. De esa manera, en el 2020 arranca la segunda versión de Edge y esta entonces ya basada en el open source Chromium, y con esto se logra un producto de mucha mayor calidad. Y funciona en Windows y funciona también en Mac. Bueno, y a continuación están las fuentes de donde se sacó esta información.